Buenas noches. Gracias por asistir a esta segunda conferencia que forma parte del programa que se ha preparado este año en el 9º ciclo de ciudades literarias que hacemos desde hace 9 ediciones en homenaje al escritor José Luis Castillo Puche. Esta segunda conferencia la va a pronunciar Pilar Garrido Clemente y versará sobre Murcia en los tiempos de Ibn al-Arabi. Pilar Garrido Clemente es doctora en Filología Árabe por la Universidad de Salamanca y profesora titular del área de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Como arabista especializada en ismología y en lengua árabe, ha dado conferencias, cursos y seminarios en universidades y centros de múltiples países: Alemania, Yemen, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Líbano, Jordania, Egipto, Turquía, Bulgaria, etcétera, etcétera. Entre sus publicaciones cuenta con numerosos artículos y libros sobre el pensamiento islámico y el sufismo, que es lo que esta noche le va a traer aquí, a hablar de Ibn al-Arabi y el gran sufí, y la historia del mundo árabe y al-Ándalus. Ha publicado, entre sus publicaciones destacaríamos, son muchas, ¿no?, pero vamos a destacar 2. Una que es la obra completa conocida del sufí Ibn Musarra de Córdoba, que se editó en el año 2022, y otra de las obras que merece la pena también citarse, ya digo que es mucha la producción que tiene, el titulado El viaje interior entre Oriente y Occidente, la actualidad del pensamiento de Ibn al-Arabi, que se publicó en el año 2008. Pertenece, y eso ya conecta con mi profesión ahí un poco, pertenece al grupo de investigación como ARIS, que se llama el Patrimonio Cultural y Arqueológico, Nuevos Retos y Posibilidades. El grupo ACI, el legado de Ibn Mardanish, financiado por la Fundación Seneca. Y también, compañeros sí, todos. sí, y luego pertenece al proyecto del yacimiento arqueológico de San Esteban, de la comunidad autónoma, y ahí en él participa como arabista. Eso es un complemento al arqueólogo extraordinario. Esta noche nos va a hablar del filósofo, poeta y sufí Ibn al-Arabi y de la Murcia de su tiempo. Les pongo en antecedentes. Ibn al-Arabi nació en 1165. Coincide la misma fecha en el que fallece nuestro poeta, el que nació en Yaqqa, Ibn Sahal al-Yaqui, que murió en Fez y murió en 1165, que no tenía pelos en la lengua y eso le costó la muerte en la cárcel de Fez. Bien, y murió en 1240, un periodo de tiempo en el que estamos vislumbrando un cambio en la organización política, territorial, social del Reino de Murcia. Tened en cuenta que en 1243 se firma el Pacto de Alcaraz y eso significa que la Murcia de la dinastía Ibn Hud pasa a formar parte de un protectorado castellano. Entonces, ese periodo de tiempo es en el que vive Ibn al-Arabi, que nació en Murcia, vivió y se crió en Sevilla y murió en Damasco, donde aún le siguen venerando bastante, es decir, aún sigue estando la sepultura, y la gente, lo digo porque han habido algunos paisanos nuestros, paisanas en este caso, que estuvieron en una ocasión allí y cuando se enteraron que eran murcianas, bueno, pues aquello fue algo extraordinario, tuvieron una experiencia muy interesante, sí. Entonces, bueno, pues yo me voy a callar ya, le voy a dejar la palabra al arabista, que es la que sabe, y vamos a disfrutar esta noche de esta conferencia. Muy bien, muchas gracias por asistir. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que es un honor. Además, Liborio sabe que somos compañeros de andanzas con los demás colegas y, bueno, de algún modo científicos, pero también soñadores. También trabajando pues en un legado que de algún modo se ha venido obviando, se ha venido ignorando. Muchísimas gracias al concejal de Cultura que aquí nos acompaña, muchísimas gracias a la Casa de la Cultura, al grupo que organiza esto, a nuestro compañero también Pepe Belmonte, que es colega y amigo,
y que está ahora en otros menesteres y no nos ha podido acompañar, pero nada, mando un saludo a todos y nos vamos a adentrar en, claro, vamos a hacer un viaje que realmente es un viaje de retorno, de ida y vuelta. Es un viaje como el tiempo dentro del mundo simbólico y dentro del sufismo. ¿Me oís? Sí. Que como yo soy más bajita. ¿Cómo? Soy irregular. Que me aparece aquí una cantante. Bueno, pues... vale. En este entramado que os comentaba, claro, la figura de Ibn Arabi, ese momento histórico en Murcia, daos cuenta que son muchísimas cuestiones que podemos traer a colación, pero yo con que compartamos así instantes de belleza y de datos que se han venido, como decía, ¿no?, deshilachando en el devenir de la historia. Una de las cuestiones más importantes dentro del arabismo, precisamente, creo que tenemos que tener ese compromiso para seguir reconstruyendo la historia de una manera, por supuesto, en positivo, porque todo lo que sea inclusión y ser conscientes del patrimonio común que hemos tenido en nuestros 8 siglos, como poco, más moriscos, más etcétera, 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 realmente es nuestra historia. Es nuestra historia de un al-Ándalus, de una idiosincrasia propia andalusí, que tenía gobiernos musulmanes, que es nuestra civilización islámica, que forma parte de nosotros, más o menos arabizada. Daos cuenta que al-Ándalus fueron muchos siglos. Me parece, sería muy osado hablar de todos los momentos históricos de al-Ándalus. Sí, ha habido momentos y además enclaves geográficos, con momentos también históricos diferentes, que hay muchísimos devaneos dentro de todo ese al-Ándalus con tantos siglos de historia, daos cuenta. Entonces, creo que esa toma de conciencia inicial es muy importante. No podemos obviar nuestra Edad Media, que desde luego fue de una cultura, de una civilización islámicas. Yo no estoy hablando ni de una fe, ni de un islam dogmático, estamos hablando de civilizaciones. Cuando nos aproximamos a la Alhambra, y fijaos que ya es reino nazarí, que ya es un legado arquitectónico completamente tardío para legitimar esa ya pérdida precisamente, ¿no?, de poder. Estamos hablando de arte islámico. Es así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos obviar nuestro pasado? ¿Cómo podemos no considerarnos? De hecho, fijaos, ese esplendor andalusí para mí es el primer, para toda una serie de pensadores, no solo para mí, hay toda una corriente de pensamiento que ahora mismo empieza también cada vez más a avanzar en cuanto a dar luz y tener una visión más constructiva de nuestro pasado, porque construyendo el pasado, como bien sabemos, ¿no?, en este país, en todos los países, en todos los territorios, vamos haciendo también esa luz sobre una memoria histórica que en este caso además nos favorece todas, solo nos enriquece. Porque realmente cuando había una parte de Edad Media más lúgubre, más de tinieblas, que se suele comentar, os puedo asegurar que nuestra Al-Ándalus era un florecimiento espectacular en todas las ramas del saber, que exportábamos conocimiento, exportábamos artilugios, exportábamos productos completamente exquisitos. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a pasar en un libro de texto 8 siglos en lección y media? Realmente me parece casi imposible que sigamos entonces es ese pasado islámico que, como os decía, llevamos prácticamente los mismos siglos de cristianismo que de islam en nuestra península. No podemos extranjerizar el islam como civilización porque es parte de nuestra historia. Ese gran al-Ándalus, hemos dicho, tiene una idiosincrasia propia. Efectivamente, éramos andalusíes. Había etnia, bereberes, había gente que vino de Siria, de Egipto, había gente que vino de muchos lugares, también había otras confesiones, había una idiosincrasia propia, también dependiendo, como hemos dicho, de los lugares geográficos y de los momentos históricos que han sido muchos años. No siempre ha estado al-Ándalus igualmente arabizada, por ejemplo. También había una cultura persa bastante considerable, como bien sabemos, también por las cuestiones arquitectónicas, etcétera, arqueológicas.
Para mí es muy importante que pensemos, que concibamos ese Al-Ándalus como el primer renacimiento europeo, que además postuló las bases para el renacimiento que consideramos como ese renacimiento italiano posterior. Desde la Divina Comedia de Dante, que podríamos hablar y también es otro tema, que se inspira claramente en autores y una metafísica y un compendio de la cultura árabo-islámica o persa-islámica también, como muchísimas otras cuestiones que podríamos, eso sería otra sesión. Bueno, pues en esa Murcia, precisamente del siglo XII, para situarnos un poquito, aunque yo sé que los datos históricos no son lo más entretenido, estamos hablando de literatura y os he traído poemas, claro que sí, pero para un poco contextualizar, ya nos lo ha dicho nuestro compañero, era una Murcia en la que hubo un momento de cierta convulsión con distintos sucesores gobernando, que duraron muy poquito, fueron muy efímeros, hasta que entró en juego nuestro Ibn Mardanish. ¿Verdad? Tú lo que quieras interven, que precisamente hemos estado con un proyecto de la Fundación Seneca, con Jorge Iroa, con María Ángeles, que conoces, ¿verdad? La diestra de allí del Museo Arqueológico. Hemos estado 3 años con un proyecto y otros 3 años con otro proyecto en torno precisamente a las consecuencias y circunstancias que tuvo Ibn Mardanish. Una de ellas fue ese comienzo atestiguado sobre el comercio exterior con Italia, sobre todo con Génova y con Pisa. Fijaos, ¿no? Estamos hablando de cosas muy importantes. Ibn Mardanish, cuando entró al poder, tenía ese gran sueño mardanishí, del que yo siempre hablo. ¿Cuál ha sido mi función en todo esto? Aunque yo puedo perfectamente contextualizar todo lo que sucedió en esa época, pero mi función, fijaos, os lo digo para que vayamos teniendo esa visión caleidoscópica, ¿no?, de lo que nos han ido contando probablemente. Mi función en el grupo de investigación, que teníamos historiadores, Ángel Luis Molina, como no, a tener el libro sobre la Murcia medieval, un gran catedrático, etcétera, arqueólogos, topógrafos, etc. Pues mi función precisamente fue, después de tantos años, después de tanta revisión científica de la historia, construir la vida de Ibn Mardanish. ¿Por qué? Porque hasta lo de ahora, la mayoría de las informaciones que se tenían acerca del gran emir Ibn Mardanish, el rey lobo, el llamado rey lobo, era a partir de las fuentes cristianas. Claro, si nosotros sobre nuestra Edad Media, que hay testimonio de fuentes en árabe e islámicas, evidentemente, porque era Al-Ándalus, no estamos en Noruega, nuestra Edad Media no es la Edad Media de Suiza, es la de la península ibérica. Si solo accedemos a las fuentes islámicas en cuanto a historiografía, no podemos tener una visión científica contrastada, cotejada de lo que fue Ibn Mardanish. Por supuesto, esto es una de las cuestiones que también sabemos, pues un poco los que estamos en el gremio, daos cuenta, no os quiero desmitificar nada, pero la historiografía es lo que es, y son datos que vienen, pues primero testimonios orales, luego las fuentes, acordaos, las fuentes son redactadas por encargo, son para validar y para legitimar las personas que están en el poder. Con lo cual también sabemos que la historiografía es sesgada, evidentemente. Los cronistas eran encomendados, eran por encargo, pero bueno, son los datos que tenemos. Y luego hay algunos cronistas que fueron un poquito más atrevidos, como Ibn al-Khatib, y fue expulsado de varios lugares, y sí que revelaba datos más certeros o más críticos acerca de lo que estaba aconteciendo en ese momento, o acerca de lo que le encargaban. ¿De acuerdo? La historiografía es lo que es, pero si encima solo atendemos a una parte de la historiografía del momento, pues poco podemos saber de Ibn Mardanish. Lo podemos llamar el rey lobo, claro, lobo lobísimo, malísimo. Y además luego, fijaos, como los cronistas escriben por encargo la historia, la suelen
legitimar para que se atestigue y se escriba los vencedores o los que necesitan que eso se ponga por escrito. Claro, cuando consiguió cierta certidumbre en el territorio en este territorio, ¿no? Tal esa cura de Tuzmir, Murcia, Ibn Mardanís, yo tenía mucho material, pero ya que estoy contando ya lo cuento, que si me emociono y luego no sigo mi guión. Pero mi guión, no os preocupéis, que si hay cualquier pregunta en medio me la podéis, o cualquier cuestión que quede así como duda. ¿Qué aconteció? Que sí llegó a esa cierta estabilidad después de una época convulsa de muchísimos gobernantes, pero os estoy hablando de 6, 7 en muy poquito tiempo, que duraban 2 años, 3. Tampoco era él sí que llegó a tener esa certidumbre en el poder, pero fijaos que era una época muy, muy, muy compleja. Era el final de los almorávides, con la entrada ya de los almohades, sin dejar de tener en cuenta que Aragón, Castilla, ya venían todos adentrándose en distintos emplazamientos, evidentemente. Pues Ibn Mardanís fue capaz, esto viene a colación por las fuentes, ahora os lo cuento por qué, fue capaz de realmente conseguir, no os he traído el mapa que se lo puedo pasar a Liborio, un avance territorial espectacular. Fue el momento histórico más importante de Murcia dentro del Al-Ándalus. Llegó, fijaos, hasta arriba, hasta el norte, hasta Cataluña, lo que es ahora Cataluña, llegó hasta Carbona, las puertas de Sevilla. Fue espectacular. Y cuando uno atiende a las informaciones de Ibn Mardanís, yo no sé si aquí sabéis algo sobre él, pero es que era muy lobo, es que era muladí, eso sí, siempre interesa que venga de una familia cristiana para construir la historia de un gran héroe, porque fue realmente un gran héroe. Siempre se dice que tenía una vida personal bastante diletante, entre pues fiestas, mujeres, etcétera. Esas son las informaciones que nos llegan del rey lobo, que era cripto musulmán porque tenía vestimentas al cristiano. Fijaos, fue un gran estratega, fue espectacularmente un gobernador espectacular, llevó a Murcia a una importancia en el momento atestiguada en la historia por primera vez. Llegó a acuñar moneda. No todos los gobernantes acuñaban moneda. Inauguró el comercio exterior con Italia. Fue capaz esa moneda era la que más valía en ese momento en todo el territorio alrededor. Los dinares lupinos, los moraveríes, ¿vale? De Ibn Mardanís, de oro. Acuñar moneda y moneda de oro. Fijaos también la parte arquitectónica, que alguna reconstruyó y otra mandó construir. Estamos hablando de pues el Castillejo, Monteagudo, la Gran Almunia, de las Claras, que era uno de sus palacios de recreo. ¿Cómo podemos hablar del rey lobo como que era diletante, cripto musulmán y muy lobo? Es increíble cómo nos cuentan la historia y cómo esas falacias históricas se van acarreando. Ese gran sueño del Emirato Mardanishí durante unos años fue posible. Llegó un momento en que ya tanto su suegro, que en un momento le apoyó en la parte de Valencia, etcétera, y en Jamusk, como muchísimas circunstancias que ya venían apretando, y los almohades que llegaban, efectivamente llegó un momento que él quiso que su hijo siguiese la labor, pero fue imposible. Y muchos incluso de sus allegados del gobierno se pasaron ya también a los almohades, porque era la única manera de perpetuar el estar en una posición y además estar a salvo. Y otra de las cosas que se nos hace, que nos llega de esa época de Murcia, es que tenía unos castigos muy crueles y que tenía unos impuestos muy elevados. Daos cuenta que con lo que llegó a hacer en esos momentos, los impuestos eran, los más normales. Y cuando cotejamos fuentes historiográficas de la época, vemos que los demás gobernantes en esa misma época
tenía los mismos castigos para las personas con las que había conflictos, en rafias, en enfrentamientos, por emplazamientos geográficos, por poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y que los impuestos eran también de la misma categoría. Apenas abrimos el prisma, nos damos cuenta, ¿no?, de ese panorama, ese abanico que había en esa época. Entonces, yo creo que las cualidades principales de Ibn Mardanís es lo que consiguió para lo que era Murcia, todo lo que inauguró en las cuestiones de, bueno, pues de acuñar moneda, de construcciones, de comercio exterior, todo ese flujo del vidrio. El vidrio era increíblemente interesante cómo se llegaba a realizar aquí, de refinado, de exquisito. La loza dorada, la loza dorada era otro de los productos estrella de ese momento. Eso yo creo que es lo más importante de Ibn Mardanís, pero tenemos que acudir a la fuente. Y una vez que acudimos a la historiografía, a las fuentes cristianas, a las fuentes musulmanas, otra cosa nos acontece, que como los que fueron a perpetuar eran fuentes pro almohades y detractoras de los almorávides, también hay una información que por supuesto no deja en muy buena posición a Ibn Mardanís. Fijaos, ¿verdad? La atención y la precaución que hay que tener una vez que uno se adentra en todas estas cuestiones historiográficas, que no dejan de tener también la parte que Liborio sabe de arqueología, de otras materias, porque el patrimonio material es muy importante. A mí también me hace falta para saber datos. Yo estoy hablando de loza dorada y de dinares, pero los arqueólogos, por eso estoy yo en el San Esteban, en el Arrabal, en el yacimiento, por eso estaba en los proyectos de Ibn Mardanís, porque realmente si no acudimos a las fuentes, no traducimos, no documentamos, no sabemos qué decía el Cartagiani sobre el yacimiento de la Risaca, o no sabemos otras cuestiones, evidentemente tampoco tenemos ese conocimiento lo más científico posible. Pues en esta época de esplendor, desde luego, político, territorial, pero en un hilo muy delicado y a punto de cambiar, en esa inflexión, también fue posible que naciese Ibn Arabi. Ibn Arabi al-Mursi, el murciano, Ibn Arabi... ¿Dime? No. Que es muy curioso, porque mucha gente cuando ha habido en Egipto, por ejemplo, uno de los apellidos es al-Mursi. Al-Mursi no es más que el patronímico, la nisba, que dicen en árabe, que es el de Murcia. Como al-Qurtubi es el de Córdoba o al-Cartagiani es el de Cartagena. Fijaos, una de las partes del nombre árabe que es precisamente la procedencia. Pues Ibn Arabi es archiconocido en todo el orbe islámico. O sea, es un autor completamente internacional y germinó, se fraguó, nació de ese humus de cultura, de movimiento en todos los aspectos, que fue capaz de tener esa efervescencia en el gobierno de Ibn Mardanís. Es verdad que hay veces que es un poco anecdótico. Yo voy a seros también no me gusta ser sensacionalista, ¿no?, en estas cuestiones. Es cierto que cuando se dice, bueno, es que Ibn Arabi fue coetáneo de Ibn Mardanís, fueron coetáneos, pero muy poquitos años, Lo que es importante es que en esa Murcia de Ibn Mardanís, bueno, más tarde Ibn Hud, etcétera, que hemos comentado, es donde nació Ibn Arabi y fue capaz de tener, su situación era que tenía una familia con posibilidades de una vida intelectual en esa Murcia del momento. Su padre era especialista en leyes, era una persona culta, él tuvo un círculo de maestros, tuvo compañeros que fueron ya haciendo la gran figura que luego llegó a ser, además de sus cualidades, por supuesto, ¿no?, que cada autor. Otra cuestión también bonita en cuanto a interesante, es que la época que estábamos hablando, histórica, se atestiguan muchos más ulemas, más sabios, que en otras épocas en otros lugares de Al-Ándalus. Es muy curioso que hubiese
tanto testimonio de ulema. También había mujeres que están referenciadas, lo que pasa que de muchas de ellas no sabemos cuál era su obra. Bueno, la propia Fadila, ¿no?, la hermana de Ibn Mardanis, está la lápida, está en Las Claras, expuesta. También hubo mujeres que se han registrado el testimonio en esta época. Complejo, como siempre, en todas las sociedades en las que hemos ido, ¿no?, estando eminentemente articuladas en torno a figuras masculinas, pero sí que hay testimonio de mujeres en esa época. Bueno, pues ahí nace Ibn Arabi. ¿Alguna duda sobre la Murcia de Ibn Arabi, estas circunstancias políticas, sociales? Bueno, pues adentrándonos en Ibn Arabi, hay varias cuestiones que deberíamos de un poco, al menos asomarnos, ¿no?, abrir una ventanita. ¿Qué es el sufismo? Ibn Arabi, hay varias cuestiones. Un gran viajero también, Ibn Arabi es considerado un maestro sufí. Se le denomina el Sheikh al-Akbar, ¿no? Es como el más grande de los maestros, pero es considerado un gran sabio, un gran filósofo. No perdamos esto de vista. Porque una cuestión que es también clave en esta figura es, por cierto, que se hacen congresos sobre Ibn Arabi, publicaciones, encuentros en todos los lugares del mundo que os podáis imaginar. A mí misma, personalmente, me han invitado, y hay un movimiento hasta hoy en día de vigencia de su pensamiento increíble. Tanto como ser algunos de sus poemas, el poema en los discursos, por ejemplo, de la UNESCO, en los discursos internacionales sobre la paz, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de... A veces me hace gracia porque les hablo de autores que son realmente de un reconocimiento intelectual internacional, y me dicen mis alumnos: profesora, es como si fuera mi pasión por el mundo árabe islámico. Yo tengo mucha pasión por el mundo árabe islámico, pero no estamos hablando de mis pasiones, estamos hablando de una circunstancia que es así, empíricamente es así. Bueno, pues Ibn Arabi fue formándose en toda su trayectoria intelectual, pero también tuvo una época un poquito más dispersa, en Sevilla, que él mismo la referencia. Otra cuestión, hablando de Murcia, además es muy divertido, porque cuando uno presenta a Ibn Arabi en Murcia dice que es de Murcia, cuando lo presenta en Sevilla, esto es como los cantantes, dice que es de Sevilla. es de muchos lugares, es como dice él, ¿no? Soy del lugar del no lugar, ¿no? El Makan Bila Makan. Que es, además habla en muchas ocasiones, ¿no?, que su casa está donde está su corazón. Y un personaje completamente inédito. Ya os contaré anécdotas, porque podríamos hacer horas y horas hablando de Ibn Arabi. Y lo curioso es que Ibn Arabi tuvo un encuentro muy jovencito con Averroes en Córdoba. Su padre, os lo cuento porque os va ya a adentrar en el pensamiento de Ibn Arabi. Su padre le llevó a este encuentro en Córdoba pues un poco también con la intuición de ver que era una persona con un desarrollo intelectual y de percepción especiales, pero tenía también que contrastar con otros sabios del momento y reconocidos. Y fue muy curioso porque después de hablar de ciertas cuestiones, los dos llegaron a un desencuentro del diálogo, en realidad. Se llegaron a entender, pero efectivamente tenían distintas maneras de concebir la metafísica, de concebir las verdades, ¿no?, del universo y de la comprensión del mundo, de la filosofía del mundo. Para Averroes, que en términos... A mí no me gusta, eso es otro tema que también me gustaría aclarar. A mí no me gusta que digamos términos aristotélicos o términos platónicos. A ver, si queremos viajar, si queremos realmente adentrarnos en otros prismas, en otros horizontes, en otros modos de pensar, en otros autores, tenemos que quitarnos las gafas, porque si no nos quitamos las gafas y nos ponemos otras, solo vamos cambiando las lentes,
siempre vamos a tener el resultado que pasa por nuestras gafas. Si para mí una zora coránica es un versículo, yo tengo mi referente de mi versículo bíblico y estoy pensando en la Biblia. El propio lenguaje determina cómo traducimos, cómo referenciamos, cómo nombramos. Nos está haciendo acercarnos a unas realidades o a otras. Todos tenemos esos marcos conceptuales con nuestros imaginarios que operan, es que operan. Entonces yo os invito a ese viaje, ¿no?, real. Entonces, claro que Ibn Arabi es un pensador que se ha adentrado en todas las lecturas de los sabios grecolatinos, por supuesto, y que estaba empapado de Plotino, de Aristóteles, de Platón, pero tiene su propio pensamiento árabe y sus propias bases conceptuales islámicas en el sentido de las bases escriturarias del Islam, que no de una religión dogmática ni jerárquica. Otra cuestión importante. Entonces, él tiene su propio pilar, sus propios pilares de pensamiento y de modo, todo su sistema epistemológico, que tiene unas cualidades especiales. Eso no quiere decir que no haya sido herencia y haya heredado y se haya adentrado, porque era un gran sabio con muchísima formación, eso, filosófica y en todas las materias. Acordaos que estamos hablando de un saber muchísimo más, lo que llamamos ahora ilustrado, llamamos humanista, muchísimo más holístico, también está de moda, ¿verdad?, en el que las matemáticas están completamente emparentadas con la poética, la retórica, con la astrología, con la música, con la lingüística, con la medicina. Estamos hablando de saberes con esa urdimbre de ramas que nos llevan a ese pensar, a poder realmente discernir y reflexionar hacia los estados de la conciencia, hacia comprender el universo, que es uno de los caminos que emprende Ibn Arabi, ¿no?, el entender el microcosmos, el ser interno y el universo, el macrocosmos, y esa incesante interacción entre microcosmos y macrocosmos. Pues Ibn Arabi efectivamente bebió de toda esa herencia anterior y no necesariamente es neoplatónico, pero sí ha bebido del neoplatonismo. No es plotiniano, pero sí ha bebido de Plotino, entre otros muchos, porque también depende cómo leamos a Aristóteles, porque Aristóteles tiene muchas lecturas mucho más versátiles y más abiertas de lo que nos han venido también explicando. Bueno, pues en ese encuentro entre Averroes y Ibn Arabi, llegó un momento en que para Averroes tenía un modo más binario, más cartesiano de comprender ciertas cuestiones en las que, en resumen, de una manera así muy metafórica, pero creo que es bella, llegó un momento en el que hizo una pregunta a Averroes, a Ibn Arabi, y Ibn Arabi le respondió sí y no. Claro, para Aristóteles eso es inconcebible. Si es sí, tiene todo su argumentario, y si es no, es no. Para Averroes, perdón, ¿he dicho Aristóteles? Los he puesto a todos ahí. Ibn Rushd. Bueno, pues precisamente ese fue lo que hablábamos, que fue un diálogo en un estado de conciencia de dos sabios, Ibn Arabi mucho más jovencito, pero Ibn Arabi sí que conciliaba el sí y el no. Ibn Arabi nos dice que entre el sí y el no las aves alzan su vuelo, y que nuestra realidad, lo que realmente llegamos a percibir y a vivenciar es toda esa gama de grises intermedios, y que nada es blanco o negro. Como mucho, cuando uno está en ese camino de la sofía, del conocimiento, que él en todo momento también lo enlaza con el camino hacia el amor, habla de la belleza, del amor, de la belleza en mayúsculas, de la belleza en el sentido también profundo, ¿no?, de entendimiento y de comprensión del ser, de la misericordia también entendida como el reconocimiento, no como algo lastimero, etcétera, sino la misericordia del reconocimiento con integridad a todos los seres humanos.
Pues Ibn Arabi se mueve en este tipo de epistemología, en este tipo de dialéctica, y uno de los grandes postulados que caracteriza todo el pensamiento de Ibn Arabi precisamente es esa unión de contrarios. Más allá del pensamiento cartesiano, ¿verdad?, más binario, que tiene que ser rigorista y que tiene que confrontar porque no puede integrar, él integra. Él realmente está siempre conciliando, y una de sus grandes obras es la de los más bellos nombres de Dios, que consiste en unos atributos, 99 atributos, que son cualidades a las que un iniciado dentro del camino de la contemplación va atravesando de grado en grado, esa aspiración que es ascendente, en contraste y en encuentro con la revelación que es descendente. Fijaos qué bonito, ¿no?, es la imagen. En esa escalera, en esas escadas o estados, como Santa Teresa, que todos conocemos, ¿verdad?, es un símbolo recurrente, la escalera, y va ascendiendo de grado en grado el iniciado hasta ese encuentro con la luz blanca, que incluye todas las luces, ¿verdad? La luz blanca no es que no sea luz, es que las tiene todas integradas realmente, hacia esa unidad, hacia ese encuentro con la unidad y con el propio ser, en el que se diluye y está esa unión. Una de las cuestiones también muy bellas de Ibn Arabi es que nos habla de sus maestras. Tiene dos grandes maestras, Fátima y Shams, que una de ellas además lo dice, es como mi madre en el camino de la contemplación, mi madre en el camino del sufismo. Ahora os digo dos cositas del sufismo, pues ya estamos ahí en plena materia. Efectivamente nos habla de que eran maestras. Una de ellas era maestra de lo que se viene a llamar en términos más adelante, incluso muchas corrientes, por ejemplo, de masonería, rosacruces espirituales, que hablan de la caballería espiritual, que no quiere decir que sea caballería en el sentido masculino, porque su maestra de caballería espiritual era una mujer. Y habla, él lo escribe, lo deja por escrito, era mi maestra, no su musa, no su compañera, no, su maestra espiritual, su maestra de conocimiento, su maestra de amor, de muchísimas cuestiones que son realmente esa búsqueda y ese camino que lleva a cabo durante toda su vida este gran sabio, nuestro Ibn Arabi. Esto creo que es muy importante, además nos dice, fijaos, en el siglo XII, que estamos hablando del siglo XII, nos dice que el sexo, la cuestión física, que es completamente circunstancial, que realmente en un plano interior todos seríamos andróginos, todos somos masculino y femenino, si es que así se pueden conciliar las cualidades que integramos para diferenciarlas. Si es que es la manera de poderlas, ¿no?, especificar como masculino y femenino, que podría ser de sus cualidades y ya está. Entonces, que todos conciliamos todos los aspectos del ser como pasivo y activo, como realmente esa gran metáfora dentro de la espiritualidad islámica, que sería el cálamo, ¿verdad?, el cálamo sagrado, y la tabla preservada, donde se va plasmando, donde va escribiendo realmente la existencia. Que, por cierto, esta metáfora yo realmente tengo bastante, por lo menos intuición, todas las hipótesis, todas las ciencias son hipótesis científicas, efectivamente, hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando en el Quijote, que sabéis que también te hace un homenaje espectacular a los moriscos, a todo el reconocimiento, ¿verdad?, de los musulmanes que eran de aquí, etcétera, nos habla de que era Sidi, ¿no?, de Benjeli el que escribió, que era el cálamo, que era la pluma, la que ella misma escribe. Tiene una referencia, tiene unas metáforas directas a toda esa hermenéutica coránica. Es increíble, porque efectivamente yo estoy convencida de que Cervantes tuvo un gran conocimiento cuando estuvo en Argel, y cuando él mismo tuvo esas curiosidades y el haberse empapado, ¿no?, de referentes de otros, pues de eso, del país vecino. Pues
En este devenir de Ibn Arabi, os he dicho que es muy importante esa conciliación de contrarios, esa metafísica en la que él nos adentra en los más bellos nombres de Dios, que es una de sus grandes obras, las mujeres. Otra de las cuestiones que para mí me parecen de una belleza espectacular es la diversidad de las creencias. Cómo él nos habla en el siglo XII de la diversidad de las creencias. Hay una figura que me parece que es muy significativa porque es muy clarividente, que utiliza Titus Burckhardt, que es la rueda, una rueda de una bici, por ejemplo, ¿no? Una bici de estas antiguas, las de ahora tienen mucho jaleo porque como tienen marchas y tal, pero una bici, pues fijaos cómo nos habla de que cada uno de los radios es una verdad y es tu verdad, y tu verdad es tan íntegra como la verdad, no sé, de un gnóstico, pero también de un laico, de un ateo, de un budista. Todas las verdades son únicas y son íntegras. Tú no toleras al de al lado, tú no tienes nada que tolerar. Hay un derecho pleno de cada una de esas creencias, cada uno de esos caminos, y todos van hacia esa unidad, ¿no? Hacia ese viaje que decíamos de ida y vuelta, de eterno retorno, que además en este caso tiene mucho sentido, porque ese viaje de ida y vuelta, fijaos que estamos trabajando, estamos hablando sobre Ibn Arabi, que efectivamente lo traemos aquí a colación, nació aquí, está enterrado en Damasco y volvemos, ¿no? en ese incesante viaje circular después de todos los derroteros que ha seguido tanto él biográficamente como su obra, pues está siempre, ¿no? en esa circularidad. Que dentro del sufismo el tiempo, efectivamente, igual que hablábamos de la conciliación de contrarios, dentro del sufismo el tiempo no es lineal, no es solo, pues hemos decidido que el sistema decimal es tal y que los años son cual, y configuramos, de hecho, fijaos cuántos calendarios hay, entre otras cosas, sino que es circular y es cualitativo, no cuantitativo. Bueno, pues, ¿cuánto tiempo tengo para que me organice lo que os quiero contar? Ah, vale. 20 minutos. Vale. Os he traído textos porque también me parece muy importante que nos adentremos en, pues un poco en cómo él nos escribe, cómo él articula su pensamiento. Ibn Arabi no es un autor sencillo de leer, ¿eh? Eso también es muy curioso. No sé si alguien ha tenido pues la experiencia de adentrarse en alguna de sus obras. También hay muy buenas explicaciones y realmente hay muchas cuestiones que hay autores que te adentran en ese mundo metafísico, en esa terminología filosófica y espiritual, y sí que pues te puedes aproximar, pero es complejo. Tiene otra de las cuestiones importantes, que fue muy prolífico, tiene muchísimas obras, no todas se han encontrado, y acordaos que manuscritos de Ibn Arabi estaban en Turquía, se dice que incluso en Tombuctú, que estaban en lugares de la India. Daos cuenta que claro, que el Islam además llegó India, China, norte de África, Oriente Próximo, entonces sus obras también han seguido circulando por todos estos lugares. No se sabe cuántas seguiremos encontrando, eso es un enigma, ¿no? Siempre está abierto. Hay un gran trabajo hecho, hay bastante archivos que ya tienen obras de Ibn Arabi que se han ido trabajando desde los manuscritos, se han traducido, muchas al inglés, otras también al español. En español hay muchas traducidas. Algunas él nos explica que es de inspiración completamente no vertical, de que ha ido nutriéndose, sino completamente, no horizontal, sino completamente vertical, de inspiración, de una contemplación, de una ensoñación, y directamente se pone a escribir, y realmente, si no es de contemplación, mucho oficio tenía que tener por la gran obra, la ingente obra que llegó a desarrollar en los años de vida. Uno de los grandes poemarios que es archiconocido porque tiene una belleza especial y de la que ha inspirado a muchos artistas desde pintores contemporáneos con galerías en Nueva York,
como tradicionales, es el Tarjuman al-Aswaq, que os lo he traído, que es el intérprete de los deseos. Está dedicado de una manera, bueno, pues siempre ese doble sentido, ¿no?, que nos traslada. Está dedicado a Nizam, que era una mujer que efectivamente fue la hija de uno de sus maestros, que la acompañó en la Meca, en su viaje de peregrinación, y significa armonía, ¿no? Nirvana es como ese encuentro de toda esa armonización, esa armonía. Entonces, bueno, de alguna manera se dice que está dedicado a esta figura biográfica, pero va más allá y tiene todo un poemario precisamente sobre, muy curioso, porque es osado, porque es original, que es una manera erótica, una terminología al mismísimo estilo que el Cantar de los Cantares, ¿no?, que uno de los textos, también que está dentro del cristianismo y que rezuma erotismo. Pues es todo un poemario en el que en cada uno de los versos hay esa parte erótica, incluso erótica carnal y explícita, pero con esos sentidos de lectura en distintos estadios de conciencia, de contemplación, de una metafísica desde la erótica. Una de las cualidades es bellísimo. Incluso muchas cuestiones, aunque uno no acceda, claro, también leer es un ejercicio, a Ibn Arabi, también de desapegarse de la comprensión plena. Tiene una belleza que en un momento determinado cada uno lo puede, ¿no?, disfrutar y degustar, que es lo que hablan dentro del sufismo. Es muy importante esa aproximación desde todos los sentidos. Estamos hablando de sentidos, de sentidos, es decir, el gusto, el olfato, los sentidos, el mundo sensorial. Y tiene esa lectura también más profunda, porque dentro del sufismo y dentro del Islam, la carne, el cuerpo, no está separado del espíritu. Realmente es el lugar de manifestación y tiene sentido pleno en todos los aspectos espirituales. Eso es muy importante. Por eso hay ese erotismo de explicar el pensamiento y de acercarnos a las distintas connotaciones, a las distintas experiencias desde esa palabra, desde esas obras, desde esos versos o desde esos verdaderos tratados filosóficos complejísimos. Pero siempre presente la parte también del ser humano. El sufismo es la corriente mística, iniciática del Islam. En la época de Ibn Arabi ya estaba un poquito más organizada y sí que había un maestro reconocido en distintas taricas, en distintos grupos, ¿verdad?, que a mí tampoco me gusta llamarlos cofradías, son como vías, pero hay muchos traductores. Acordad también que los primeros traductores y estudiosos en la península de estos autores del sufismo y musulmanes fueron padres. Fueron padres porque eran los que tenían medios y tiempo e interés por estos temas, tampoco seamos padres sin palacio, eran curas, porque eran los que tenían tiempo y posibilidades, y además esa curiosidad, ¿no?, del estudio. Entonces también daos cuenta que las primeras obras de Ibn Arabi y los primeros estudios estaban con ese sesgo necesario de la época en la que habían vivido los primeros estudiosos de estos autores. Pero también hay que ser prudentes, porque se puede analizar a la hora de cotejar los textos y las traducciones cuando se hacen las revisiones. De hecho, por ejemplo, el intérprete de los deseos, hay varias traducciones de distintos autores y cada una, pues tiene su personalidad como traducción. Pues Ibn Arabi estaba diciendo que tenía una gran obra y que se encuadra dentro de ese sufismo, desde ese pensamiento, porque una de las cuestiones principales del sufismo también es cómo trasciende lo que he dicho antes, los dogmas, la jerarquía, las organizaciones, todo lo que hay herramientas, claro que hay herramientas, pero herramientas que te ayudan a esa iniciación
y a esa andadura, por esa escala de ascensión espiritual. Pero son herramientas, no son imprescindibles. Y en el momento en el que esas herramientas no tengan sentido pleno de el sufismo, la espiritualidad dentro del Islam, una de las cuestiones esenciales es la experiencia. Tú tienes que vivenciar los estados, los encuentros, todos los pasos. Si no hay esa experiencia, no es transformadora, no es alquímica, no tendría sentido. No es una cuestión de, bueno, pues ya he rezado 5 veces. ¿Qué más da? Si has rezado de una manera autómata, ¿no? ¿Cuáles son? Pero claro que hay herramientas. Esas herramientas también tienen el sentido de ritual, de un ritual, pero eso, vivenciándolo. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de los derviches giróvagos, ¿verdad? Que llegan a hacer esa cosmología y cosmogonía a través del giro y que entran en esa especie de trance, pero trance sin perder nunca ese pie que está en la tierra y que va girando, entra en un estado de conciencia diferente, pero no pierde nunca ese referente. Acordaos que dentro del sufismo también ese encuentro entre lo suprasensible y lo sensible es indispensable. No es una cuestión de llegar a no son cuestiones de una espiritualidad inefable o inexplicable. No, el sufismo normalmente, luego hay maestros curiosos, hay casos diferentes, pero dentro del sufismo una de las cualidades que yo siempre hablo mucho con uno de mis compañeros y él dice que soy su maestra, para mí él es mi maestro en las cuestiones de teología cristiana, que es Juan José Tamayo. Siempre hablamos de eso, de la diferencia entre la mística cristiana y la mística islámica. La mística islámica no se caracteriza de una manera general por la inefabilidad, no, tiene toda una dialéctica que explica, compleja por supuesto, unos más y otros menos. Por ejemplo, Maulana Rumi es más asequible en un primer estadio, porque luego también depende de lo que hemos dicho, ¿no? Desde dónde se lea. Pero sí que se explica, sí que hay una retórica que la explica, que la articula, que la plasma, todos ese tipos de experiencia. A veces con alegorías, con símbolos, sí, estamos en el mundo de los símbolos, en un lenguaje simbólico, efectivamente. Una de las cualidades del sufismo y de Ibn Arabi en todos sus poemarios es esa simbología. Los símbolos siempre están preñados de varias significaciones, son polivalentes. Un símbolo no es como una palabra del lenguaje convencional en el que significante y significado es un acuerdo arbitrario al que hemos llegado, sino que te lleva precisamente a ese viaje, a esa experiencia, y nos movemos dentro de este mundo simbólico, dentro del sufismo. Pues el sufismo es precisamente esa parte, ¿no? Y rituales muchos, desde el zikr, que es pasar vueltas en una especie de rosario, ¿no? Que dice, pero que es un tasbih, para actualizar en tu persona con la respiración y con la concentración distintas cualidades, la generosidad, la templanza, por ejemplo, los bailes, esa cosmología que hemos dicho que se escenifica y el estado al que accedes, recitaciones de todo tipo, etcétera, pero en ningún momento son indispensables. O sea, siempre ese encuentro entre razón y revelación se hace con rituales, pero no con dogmas, no puedes tener el sentido dogmático. Os voy a leer cosas sobre Ibn Arabi, porque para que veáis un poco. Os había traído incluso, por supuesto hay un poema que todos conocemos, ¿no? El de la caravana del amor, pero hoy, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no lo podemos leer? También hay otros temas que más así de metafísica, que vamos a empezar por ellos, y os voy a leer algún texto. Por ejemplo, en su obra, como ejemplo de manifestación de esa profundidad, de la totalidad, de la unidad otra de las cuestiones es la unidad y la diversidad. Él siempre nos habla que también de ese encuentro entre unidad y diversidad. No sería posible el reconocimiento de la unidad sin la creación. Entonces es indispensable esa unidad
pero también esa multiplicidad. Y para Ibn Arabi, dentro de su pensamiento, hay una concepción del misterio, de la unidad, si alguien lo quiere llamar Dios, cada uno que tenga su referente y su imaginario, que sería en todo momento en ese juego de unidad y multiplicidad, y también en ese juego dialéctico de inmanencia y trascendencia. Si hay un misterio al que no hemos accedido, que es ese horizonte, ¿verdad? Pero no necesariamente quita la importancia, no resta importancia a la trascendencia de cada una de las cuestiones convencionales, habituales, cotidianas. Hay anécdotas muy bonitas, ¿no? Que dos discípulos, que por cierto Ibn Arabi hacía ayuno, y hacía a veces ayuno muy prolongado, no solo en Ramadán, y cuentan algunas anécdotas que se han atestiguado que adelgazaba, o sea, que engordaba haciendo ayuno. Fijaos, ¿no?, esa plenitud de realización interior. Pues cuentan que dos discípulos, llegó un momento que iban evolucionando su camino, y uno de ellos se quedó pues enseñando a otros discípulos en contemplación, con todos sus rituales, con lectura, pues así en plan contemplativo, y el otro decidió irse al pueblo, criar una familia, hacer una familia, crear unos hijos, tener un oficio, tener una cotidianidad con sus vecinos, con su vida, con ese compromiso interno. Y llegó un momento, después de muchos años, que los dos se encontraron en un puente que había a la salida del pueblo, y se vieron, se reconocieron, se dieron un abrazo, y los dos habían llegado al mismo estadio espiritual, cada uno con un derrotero. O sea, el sufismo no es una cuestión ajena al compromiso social, a la cotidianidad, todo lo contrario. Muchos de estos autores han sido perseguidos, se han quemado sus obras porque eran incómodos al poder, eran realmente incómodos a la ortodoxia del Islam, a la ortodoxia de lo que es poder, interés, economía, etcétera, en los distintos lugares donde ha estado Ibn Arabi, por ejemplo. O sea que os digo para que vayamos un poco, ¿no?, centrando su Murcia dentro del sufismo, Ibn Arabi, su pensamiento. No todos los autores tienen una obra ni tan prolífica ni tan compleja como Ibn Arabi. Bueno, pues para iros leyendo algunas de estas cuestiones que hablamos de unidad y de multiplicidad, hacia la totalidad de las confesiones de las que hablaba, el reconocimiento universal de la versatilidad intrínseca de cada creencia personal, que yo creo que esto es realmente revelador en esa época y pionero, de independiente, ¿no?, esa veracidad intrínseca de esa experiencia íntima y única de cada realidad individual, que esto para él es muy, muy importante. Podemos ilustrarlo con un capítulo, de un fragmento sobre la palabra de una de sus obras, que es Los engarces de la sabiduría, y nos dice lo siguiente: quien llega a reconocer el sentido del dicho de uno de los autores, Junayd de Bagdad, según el cual, fijaos, esta frase además yo la utilizo muchísimo, el color del agua es el color de su recipiente. Quien llega a conocer el sentido de este dicho admitirá la validez de todas las creencias con respecto a quien las profesa y reconocerá a la unidad en toda forma y en todo objeto de adoración. En realidad, el que condena otras creencias sigue solo una opinión y no tiene verdadero conocimiento. En este sentido, según el hadith, dice lo siguiente: yo soy con él según la concepción que mi servidor tiene de mí. Lo cual quiere decir que no se manifiesta al hombre sino en la forma de su propia creencia, y éste así lo quiere. La hace ilimitada,
obsoleta, mas si así lo quiere, la hace limitada, o sea, ilimitada o restringida. Es decir, si tú nunca has salido de ti para poder ser un juez neutro y superior de todas las demás creencias, de las demás personas. Es increíble que en el siglo XII lo tenga tan claro, vamos. ¿No? El respeto supino a todos los seres humanos. Os voy a leer ahora ya una cosa más amorosa. Bueno, el poema de... ¿Tenemos más agua? Sí. Que soy muy bebedora de agua. Gracias. La religión del amor. Yo entiendo que este poema lo conocéis, pero siempre es una delicia. Creo que me tenía que haber traído unas gafas, que voy a... Qué asombroso es el prodigio de una gacela velada, que señala un azufazo y hace señales con sus ojos, y cuyos pastos se encuentran entre costillas y entrañas. Qué maravilla un jardín en medio de tanto fuego, capaz de acoger cualquiera de entre las diversas formas. Mi corazón se ha tornado, es prado para gacelas y convento para el monje, para los ídolos templo, cava para el peregrino, es las tablas de la Torá y es el libro del Corán. La religión del amor sigo a donde se encuentre su caravana, que amor es mi doctrina y mi fe. Ese es muy bonito. Sí, eso lo tenemos puesto a la entrada de la sala. Ah, qué bonito, claro, justo. El fragmento. Justo, es que... Y os voy a leer otros dos que son muy bonitos. Uno que se llama Compañero de la noche, como iba a compartir esta noche con vosotros. Tú que la estrella sin cesar contemplas, durante el día sé mi compañero. Oh tú que el rayo en la vigilia velas, sé pues mi compañero de la noche. Y para finalizar, uno de mis preferidos también, que es el siguiente, El rayo oriental, que habla de ese diálogo, de ese encuentro de horizonte, de macrocosmos, microcosmos, de respeto, de reconocimiento y sobre todo, efectivamente, encuentro, diálogo y civilizaciones de continuidad y sistemas de pensamiento constructivos y positivos. El rayo oriental. En el levante el rayo ha contemplado, y así quedó prendado del oriente. Mas si hubiera brillado en el poniente, a occidente se hubiera encaminado. De tierras no depende, oh paradores, mi amor se debe al rayo y sus fulgores. Bonito, ¿verdad? Es que... Bueno, pues yo seguiría. Luego, si tenemos más ratitos, si queréis, os leo más poemas, más fragmentos, pero fijaos, ¿no? Cómo ese camino hacia la búsqueda de conocimiento, pero dentro de la senda del amor, me parece que es excepcional, porque en ningún momento pierde la filosofía, la metafísica, todos los conceptos, cómo articula, cómo es un sublime estudioso que además nos ha referenciado en todo el mundo, porque todo el mundo habla Ibn Arabi y todo el mundo sabe que es Ibn Arabi al-Mursi, el de Murcia. Y en ese viaje, ¿verdad?, de ida y vuelta,
pues estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Cualquier cosa a vuestra disposición. Si tenéis alguna pregunta que hacer, estáis a tiempo ahora. Sí, preguntadme lo que queráis. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna...? Por ahí. Sí. Buenas noches. A mí me gustaría saber, cuando has comentado que le contestó tu amigo sí y no, ¿se sabe qué le preguntó? Sí, se sabe, no me acuerdo, estaban hablando de una cuestión muy compleja, se sabe un poquito, se sabe lo que sí que está, algunas cuestiones están, pero estaban hablando precisamente de cómo se puede articular las cuestiones que entran en conflicto con un sistema, eso, lo que venimos a llamar más aristotélico, ¿no? De que algunas premisas, si son contrarias a otras, no podrían confluir para llegar al mismo argumentario. Entonces, pero si quieres de hecho tengo 2 programas enteros sobre en la tele sobre el encuentro de Ibn Arabi allí en Córdoba, pero era así una cosa muy compleja sobre precisamente cómo ser capaz de la parte más pragmática y que esté a priori con distintas visiones se puedan conciliar. Pero sí, yo se lo mando si quieres. Dime. Me ha chocado que lo escribiera en español. Has comentado que su escrito lo habían traducido a varios idiomas. Entonces, ¿qué idioma escribía? En árabe, siglo XII, todo el mundo. Sí, fijaos, cuando... Es que me encanta el Quijote porque yo creo que es realmente... No, aparte es una obra, ¿no? Universal, importantísima en todos los aspectos, de calidad. Llega un momento en el que tienen un legajo que iban por la calle y dice, estarían aljamiados en esa época, que sería con caracteres árabes pero en español, y le dice... por la calle, cuando está entre la primera y la segunda parte del Quijote, y a ver, este señor mismo que pasa por aquí, para leer, que lo lea, y sabía leerlo. Fijaos que en el siglo XVI, en la calle todavía, se sabía leer, se sabían los caracteres árabes, fíjate, a mí me parecía un testimonio espectacular. Tengo un trabajo precisamente sobre las claves árabe-islámicas del Quijote, por eso hago tanta referencia, porque es un tema que he trabajado, pero escribía en árabe. Pues, por ejemplo, otros autores sufíes, incluso posteriores, como Rumi, pues escribía en persa, aunque también estaba familiarizado con el árabe, pero sí, escribía en árabe. Sí. Un turno de palabra, ¿no? Sí. Tengo escrito un comentario, unas conclusiones, pero son 3 minuticos. Bueno, qué lujo, ¿no? Qué lujo, sí. El comentario para el turno de palabra, el ciclo de conferencias, ahora mismo la de... Ante todo, agradecer la iniciativa de este ciclo de conferencias y centrar el ciclo en el tema de la Inquisición, porque el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlas. No es olvido lo que necesitamos, es aprender. Y si concluimos que las maquinarias de muerte como la Inquisición fueron necesarias en su época, porque había una amenaza expansionista por parte del Islam, o porque todos los países hacían lo mismo y no había otra manera de hacer las cosas, no habremos aprendido nada. La única forma de evitar el integrismo islámico, como cualquier forma de fanatismo, es promover una cultura de diálogo y de construcción de consensos a partir de unos universales que sean válidos para todo lugar y todo tiempo, para toda persona, con independencia de cuáles sean sus creencias o no creencias. Es decir, el relativismo moral, cultural o histórico no es válido, al menos cuando se trata de los derechos naturales de todo ser humano, que son los mismos en cualquier tiempo, se reconozcan o no por ley. En conclusión, deberíamos romper con la idea de que la guerra, la conquista, el sometimiento del otro, son necesarios para prevenir que el otro no haga lo mismo con nosotros. Un crimen no se evita con otro crimen. Necesitamos una educación cívica democrática
que no separe a unos de otros por su religión o no religión. Más allá de la izquierda y la derecha, o por lo menos del concepto parlamentario de los mismos, están los valores que cimentan una democracia. Estos son valores de progreso, como igualdad, libertad y fraternidad, no de conservadurismo. Dios, patria, rey no sirven para cimentar una democracia, porque no son valores universales que puedan ser compartidos por todo el mundo. Termino enseguida. En una sociedad globalizada, donde está aumentando la diversidad, incluyendo el incremento de parejas mixtas, de diferentes religiones, o sin uno creyente y el otro ateo, por ejemplo, más que nunca tenemos que recurrir al legado de los pensadores que defendieron el diálogo, porque sentimos que por encima de nuestras diferencias nos queremos, sentimos que no estamos juntos por casualidad, que estamos unidos en un camino de conocimiento, en gran parte de cómo dialogar sin pelear. Ya para terminar, una pregunta: ¿por qué no se sabe más de Ibn Sahal al-Yaqi? ¿Y cuándo se podrá leer su obra en castellano? Sé que no se puede leer, no podrá ningún texto. Y por otra parte, toda una serie de nombres de mujeres aún por descubrir, de las llamadas brujas, como Francisca Zorín, María Martínez, del Trueno, Ana Román la Tierna, Josefa la Moriciana, y bueno, la condenada de los Picarios, que aquí es muy conocida, de la llamada trufa de Biblia. Gracias. Muchas gracias, pues tenemos deberes. Tenemos deberes. Si quieres que responda lo de Ibn Sahal al-Yaqi. Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver, de Ibn Sahal al-Yaqi no hay nada ni editado, ni publicado, ni traducido. El único arabista que entró en ese espacio fue el recientemente fallecido Alfonso Carmona. Sí. Y fue el que estudió la obra de este hombre. Creo que tenía en pensamiento haber hecho algún tipo de trabajo con alguna transcripción y estudio sobre la poesía de Sahal al-Yaqi, el yeclano, vamos, el yaqui, como estábamos, la nisba era el yeclano, ¿no? Lo que sí que se sabe es que era el equivalente, entre comillas, salvando las distancias, el Quevedo de la época. Es decir, era un poeta satírico muy bien considerado en todo el mundo del Islam en Occidente, y por atacar duramente comportamientos, sobre todo del poder en ese momento en el que le tocó, sobre todo del poder almorávide, pues le costó acabar con su hueso en la cárcel de Fez. Alfonso Carmona pudo entender por qué fue allí, se le acusó de un robo que no había cometido. Entonces, bueno, al final murió en la cárcel, murió en el exilio y murió en la cárcel de Fez. Pero que no sabemos nada de este ilustre yeclano antepasado nuestro del siglo XII. Sí, efectivamente, hay algo, pero lo que pasa es que no había no había localizado mucho material Alfonso Carmona. Pero bueno, sí que había estado estudiando el asunto. Y bueno, me ha parecido una intervención muy interesante, interesantísima. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos deberes. Sí, un homenaje desde aquí también, un aplauso a Alfonso, porque sí. Hizo un trabajo enorme. Sí, claro, es que era mi compañero de allí de universidad y muy amigo y más muy comprometido con el arabismo de la región. Que hay veces que no es fácil porque uno tiene sus propios derroteros. Él es especialista en derecho islámico, pero además una trayectoria también bonita, humana. Empezó de profesor, bueno, era hijo de migrantes a Francia, ¿no? En este viaje que decimos de ida y vuelta, todos somos migrantes, ¿no? Todos somos mestizos y todos somos migrantes, afortunadamente. Y aprendió francés debido a eso, de hijo de huertanos, y fue doblemente catedrático, porque fue catedrático de francés y catedrático luego en la Universidad de Árabe. Y si tiene material, bueno, pues ahí yo le puedo preguntar a su hija, a Manuel, a su mujer. Creo que eso comentó en su tiempo. Yo sé que no estaba la obra entera rescatada, lo que ha dicho Liborio. Tenía... Pero es que ha fallecido hace... ¿Quién? No. No se conoce mucho. No es el equivalente a Ibn al-Arabi, que sí que era un poeta muy conocido,
le llamaban, creo que era el Butaya, sí, como el maestro de la sátira y todo ese follón, pero no fue la trascendencia que tuvo como Ibn al-Arabi, que era prácticamente, bueno, pues conocido desde Damasco hasta en todo el mundo, ¿no? Este hombre también, ¿no? Pero que no era menos conocido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues, es siempre interesante saber que había un paisano nuestro en ese momento. Eso implica que nació aquí, aparte de tenemos localizado, también lo localizó Alfonso Carmona, sí, varios personajes más no de Yecla, no nacidos en Yecla, sino de origen de familia de Yecla, de la Nisba al-Yaqui, y que uno fue juez y que el otro fue también abogado y poeta, y bueno, pues, pero el que nació aquí fue al-Yaqui. Eso significa que el Hisn Yaka en ese momento pues no era una cosa perdida en medio del campo, no, sino que había claro, y que había una cierta posibilidad a que una persona pudiera estudiar y lanzarse fuera del ámbito local, que es el caso de al-Yaqui. A mí Alfonso Carmona me ayudó muchísimo en su momento cuando empecé con la tesis doctoral, porque las fuentes árabes que me siguieron me las puso en bandeja de plata, es decir, que era un hombre. También es verdad que hicimos bastante buena amistad, hasta incluso le dejé una vez para salir dio el pregón en la fiesta de moro y cristiano de Caravaca. Y yo tenía un traje que me había comprado típico de Marruecos. Y digo, pero si no tenía que ver, y se lo presté y salió con el traje. Bueno, de anécdotas. Fíjate, era un hombre extraordinario. Sí, hicimos con Alfonso un congreso de Ibn Arabi. En algunos momentos ha estado prohibido en algunos lugares, incluso del mundo islámico. Y en una temporada que había un gobierno más estricto, en Egipto estaba prohibido. Y llegó un momento que ya no lo estaba. Entonces me encomendaron a hacer un congreso internacional. Además abrieron una biblioteca muy grande, un organismo que hay en el Cairo, que se llama Dar al-Kutub, que es como la casa del libro. Se restauró y se abrió esa gran casa del libro, la embajada también de España, bueno, varios organismos, y Al-Azhar, que es como la universidad islámica que está allí en Egipto. Entonces íbamos a hacer el gran congreso de ese Ibn Arabi, con esa renovación de su reconocimiento. Y bueno, pues fuimos para allá, lo estuvimos organizando allí con las instituciones, y al volver, claro, esto se organiza con mucho tiempo, pues yo me quedé embarazada. Y entonces, claro, entonces digo, mira, Alfonso, tienes que ir tú, porque esto ya no se puede, ya lleva mucho tiempo con el congreso, digo, esto, y a mí ya no me dejan volar, porque ya era muy inminente. Digo, yo le iba implicando, pero no le dije en ningún momento, y al final fue al congreso de Ibn Arabi al Cairo, y con la mala suerte que le perdieron la maleta, y me acuerdo que me escribió un correo diciendo: Pilar, estoy comprándome un traje chaqueta por estas calles que a ti tanto te gustan del Cairo, espero que sea para bien, porque desde luego, ¿dónde me has mandado? Que luego seguro que se lo pasó bien, pero que luego me dijo Manuela, dice, menos mal que no compra solo su mujer, que porque se compró un traje más hortera. Pero fijaos, ¿no?, hasta qué punto Ibn Arabi realmente está en pleno auge. Hay películas sobre él. Hay una película muy bonita de Nasser Gemiri, que es una persona que va al encuentro de Ibn Arabi. Y de hecho sale gente de aquí, creo que salen los Piñana, que también tienen un disco que han versionado poemas de Ibn Arabi, los hermanos Piñana, que son flamencos. Yo me acuerdo cuando estrenaron ese disco, yo vivía en Jordania. Yo nunca pensaba que iba a venir a Murcia, eso ha surgido en mi vida. Y yo lo recibí allí, me acuerdo que me decían, pues somos murcianos, del Festival de las Minas, y entonces tal. Y yo, joder, qué bien, tal. Y fíjate, ahora estamos aquí todos. Y fueron a presentar precisamente el disco de Ibn Arabi, con flamenco, en Jordania, en el Instituto Cervantes. Pues esa película es muy significativa, porque el propio director hace de actor y va siguiendo los pasos de Ibn Arabi. Va a Túnez, va hasta llegar a Damasco, va bien a Murcia, va a todos los enclaves geográficos que se han documentado que recorrió Ibn Arabi, y va al encuentro
él necesita, tiene una incertidumbre interior, y va al encuentro de, ¿no? Se cree que va al encuentro de alguien, de ese gran maestro, y va preguntando, y entonces el autor lo que hace es que a modo de reportaje, el director nos preguntó a muchos científicos que nos dedicamos a Ibn Arabi y le decíamos cosas sobre él, pero nunca podíamos nombrar ni al Muhyiddin, que es el vivificador, ni al Sheikh al-Akbar, ninguno de los nombres que se le da, ni apodos ni nada, ni su nombre, pero decías cosas sobre él. Entonces seguía toda la búsqueda y es muy bonito, ¿no? Al final pues es como que no tenía que buscar a nadie, que evidentemente él no sabía que era un autor, o sea, un sabio que estaba muerto, ni que era de tal siglo. Le iba llevando, ¿no? el camino de su corazón y de la necesidad ¿no? de recorrer ese encuentro, y al final pues lo que descubre es que se estaba buscando él mismo, ¿no? Es muy bonita esa película, no ha salido hace mucho, ¿eh? Había otra pregunta por allí, ¿no? Sí, me ha llamado mucho la atención cuando comentabas pues todo lo que había, los 800 años que estuvieron allí, los 8 siglos y pico. Lo curioso de que Occidente tuvo una parte tan importante de Oriente, ¿no? Entonces, toda esa filosofía que decías de este hombre, pues la importancia de decir, pues fíjate, aquí que somos como un paso intermedio entre Oriente y Occidente, porque estamos aquí casi al límite de una parte y de otra, pues cómo pudo tener la importancia que tuvo allí, porque esas influencias que hemos tenido durante tanto tiempo, y luego ya con la ruta que comentabas también con lo de Italia, ¿no? Que fue un adelantado a su tiempo. Y también nombrabas lo de la filosofía esta del libro oeste y relacionado con lo del amor y el cantar los cantares. Si ves la filosofía del cantar los cantares, aunque lo expresa de otra forma, pero sí que tiene una unión léxica muy importante. Y también ahí vemos que también, es que si vemos, por ejemplo, el cristianismo desde el punto de vista de Oriente, la liturgia oriental no tiene nada que ver con la liturgia de Occidente. Claro. Entonces, claro, todas esas influencias tienen ahí pues una fuerza muy grande, que nosotros, y lo que comentabas también de lo de la Edad Media, no podemos, los de Media Europa, Centro Europa, parte de arriba de Europa, con nosotros también teníamos muchas diferencias, por todas esas influencias que teníamos que eran contrastadas unas con otras, eran diferentes totalmente. Sí, de hecho, fíjate, uno de los libros que hablábamos, que también fue un congreso sobre Ibn Arabi que hice con otros compañeros, era realmente Ibn Arabi va incluso más allá. O sea, habla del Oriente y el Occidente como lugares geográficos y lugares de encuentro, de ese intermundo, ese istmo, pero en absoluto como una ruptura epistemológica o de mentalidad o de seres humanos, sino precisamente, bueno, pues uno va integrando su Oriente y su Occidente, y geográficamente, de hecho en el Islam se habla del Islam occidental y del Islam oriental. Es esa geografía, ¿no?, espiritual también, y por supuesto eso, simplemente el poniente, ¿no?, y donde se pone y por donde sale el sol, o sea... Sí, la verdad es que es increíble. Lo que pasa es que, bueno, en el tema que tú dices, que por qué se habla andaluz, bueno, en el tema lingüístico también es muy interesante. Yo tengo un artículo, hice un trabajo hace años sobre cómo todo el lenguaje simbólico, que podemos decir metafórico, pero que va más allá porque tiene una carga más profunda, que es más alegoría, es más símbolo, de la poesía amorosa árabe, se hereda directamente en todas las metáforas también del amor cortés. Pero no solo el lenguaje, sino el significado. Quién era la alcahueta, que ella era la amada, ella era la dueña, era la señora, como el mal de amores, la enfermedad, todos estos símbolos y todos estos referentes están ya en la poesía árabe anterior, y también se está identificado el trasiego directo. Hay bastantes libros sobre algunos hispanistas como Luce López Baral, etcétera, que habla precisamente de la influencia de la literatura árabe en la literatura castellana, como no podía ser de otra manera. Vamos a ver, cuando tú hablas de las primeras manifestaciones
mis alumnos se ríen porque de vez en cuando se lo repite y dice, profe, ya. Y mira que son mayores, pero yo se lo repito. Cuando hablamos de las primeras manifestaciones escritas, literarias, las primeras manifestaciones literarias del castellano, ¿cuáles son? Ahora mira todo. ¡Qué apuro! Las jarchas y las muasajas. Esas son las primeras manifestaciones, ¿verdad? ¿Y a qué os suena? ¿A japonés? Evidentemente. A ver. Harcha, que es haraya, que es el verbo haraya, ¿no? Que es el verso, que es el estribillo, que es el verso de vuelta, que es lo que significa el verbo, realmente la palabra en árabe además. Y muasaja, muwasaja. Realmente me alegra que estemos tan en complicidad. Y luego, ¿cómo se reconstruye? Luego ese es otro tema. ¿Cómo se reconstruye el obviar un pasado islámico que en parte hay de ideología? Que cómo viene un sesgo también luego de un cristianismo que necesita afianzarse, cómo viene también la España que exporto con el orientalismo, que no solo se dio aquí, se dio en toda Europa, de cómo exotizar lo oriental en vez de respetar y en vez de reconocer la herencia, ¿no?, en esas civilizaciones de continuidad que somos, que felizmente somos. Todos son sustratos que se van, igual que hay gente dentro del mundo del arabismo que llega a cualquier ciudad. Murcia precisamente fue ex novo fundada por los musulmanes, pero en muchas ciudades o en muchos lugares de, no sé, de artefactos, de tal, pues que había una vía romana y no pasa nada, no todo es árabe-musulmán, evidentemente, o sea, ni por un lado ni por otro, pero no reconocer esas cuestiones. Y claro, ahí hubo una especie de, aparte del orientalismo, aparte de el querer vender otro tipo de sociedad, cuando reconstruimos esa España y estamos con Américo Castro, Sánchez Albornoz, cuál es la imagen que se exporta, cuando se empiezan a crear precisamente los institutos Cervantes, las relaciones exteriores, pues ahí hay muchas cuestiones que se han ido configurando, pero que no pasa nada, que siempre estamos a tiempo de indagar, de deconstruir, ¿no?, falacias históricas, porque además de ser un ejercicio sano, es que salimos ganando todas. O sea que bueno, no me saquéis más temas porque dada la hora que yo no he mirado el reloj, ¿has visto? Dada la hora que vamos a terminar esta noche, y bueno, daros de nuevo las gracias por asistir a la conferencia y emplazaros a la próxima, que será el día 21 de febrero, el miércoles que viene, y que nos centraremos, o se centrará Pepe Belmonte Serrano, se centrará en nuestro escritor José Luis Castillo Puche, y la conferencia se titula José Luis Castillo Puche y su viaje alucinante al Sáhara español. Os espero aquí a las 8 de la tarde el miércoles que viene. Muy bien, buenas noches.